Llave de humo, me reservo el nombre. En 2015 caí por un robo que no cometí. Me levantaron afuera del taller eléctrico donde trabajaba y me subieron a una patrulla sin explicaciones. Terminé en un reclusorio estatal de Oaxaca, una nave de bloc húmeda y techo de lámina donde la noche olía a cloro, sudor viejo y metal oxidado. Las literas eran tubos soldados con pintura comida por el salitre. Un foco blanco no se apagaba nunca y zumbaba como un insecto atrapado. La primera semana aprendí a respirar despacio para no gastar saliva en pleitos. La segunda, a escuchar. En el dormitorio, entre ronquidos y pasos de guardia, se oían rezos bajos. Los más viejos le hablaban a una imagen armada con retazos, fotocopia en cartón, un frasco con agua, una manzana, una vela negra cortada por la mitad y un cigarro apagado cruzando el pecho de la calavera. La niña blanca. Yo había visto altares afuera de los mercados, pero ahí adentro la presencia tenía otro peso. Mi caso se enredó en papeles. El abogado público aseguró primero que era cosa de semanas, luego de meses. El que me inculpó, un conocido del barrio, dejó de presentarse. La desesperación no llega de golpe, se instala y empieza a medir los días con ruidos. El golpe del candado a las 6. El silbido breve del guardia cuando está de buenas. El mismo camión que frena afuera a las 10. Y de noche, el chisporroteo breve de una cerilla frotada a escondidas. No recuerdo el día exacto en que decidí pedir un milagro. Sí recuerdo la humedad en los dedos y el sabor a metal en la lengua. Fui al rincón del altar cuando todos dormían, con un cigarro arrugado que me regaló un albañil del módulo 3. No recé en voz alta, le hablé por dentro. No pedí riqueza ni venganza, solo salir limpio y volver al taller. Prometí llevarle siempre un vaso claro y no hablar mal de su nombre. Dejé la tapita de refresco con agua y el cigarro sobre la estampa. El fósforo no quiso prender. Lo raspé 2 veces y se quebró con un olor agrio. Sentí esa vergüenza de quien hace ruido en una iglesia vacía. Me quedé quieto con el cigarro entre los dedos y, en ese segundo, el foco zumbó distinto, como si fallara el voltaje. No hubo llama. Primero, un resplandor muy suave dentro de la colilla, una brasa que nació sin fuego y empezó a correr hacia el filtro. La ceniza se formó pareja y el humo subió muy derecho, sin torcerse. Olía dulce, parecido al pan tostado. Me guardé el temblor y regresé a la litera. Dormí con el corazón acelerado. A la mañana siguiente hicieron conteo sin insultos y abrieron el candado un poco antes de lo habitual. Un administrativo con traje barato pidió mi nombre y me sacó al pasillo. Dijo que había una inconsistencia en mi expediente y que salía bajo reservas. Firmé papeles con manos que no reconocí como mías. El guardia que me acompañó a la salida llevaba en el chaleco una estampa idéntica a la del altar. No me miró, me ofreció un café y dijo que caminara con calma. Ese mismo día supe que el hombre que me acusó se había ahorcado en la barandilla de una delegación. Nadie habló mucho. También circuló el rumor de que, en la madrugada, un custodio del turno se sufrió una hemorragia masiva en el baño. Yo no quise atar los puntos. Regresé al taller, limpié herramientas y pagué la renta atrasada. Compré un vaso nuevo y una vela. Hice un altar discreto en mi cuarto, agua fresca, una manzana verde, un trozo de pan y un cigarro cruzado sobre la estampa. Pasaron los años. Hubo meses buenos. Hubo también una noche en que mi hijo se puso morado, una bronquitis que cambió de nombre camino al hospital. Máquina, alarmas, manos frías. Le hablé otra vez, sin grandes palabras. Le prometí 12 velas en 12 noches y caminar descalzo hasta el mercado con flores. En la habitación, con la ventana empañada, la vela negra chisporroteó una sola vez y luego ardió pareja, como si el aire estuviera domado. A la mañana siguiente mi hijo respiró mejor y quedó fuera de peligro. Pagué el favor y añadí otros pagos: no conducir borracho, no negarme a llevar agua donde no la hubiera, no mirar para otro lado si alguien me pedía pan. Me sentí en deuda pero menos pesado. Cuando cuentas una historia así te miran con risa o con miedo. Yo no cuento, escribo en libretas y cambio el agua antes de que se enturbie. Es mi trato. Una tarde intenté dejarlo.
Pensé que todo había sido coincidencia y que era peligroso creer. Guardé la estampa en un cajón y apagué la vela con los dedos, contra la regla de no soplarla. Esa noche el cuarto olió a flores marchitas aunque no había flores. Sonó el teléfono a las 3:03. Nadie habló. Escuché una respiración constante, muy cerca del micrófono. Fui a la cocina. El vaso estaba sudado por dentro y el agua parecía vidrio molido. Sobre el plato del cigarro, una línea de ceniza marcaba el borde como si alguien hubiera apoyado un guante invisible. Volví a poner la imagen en su sitio. La fecha llegó después, de otra forma. Forré la repisa con papel para que no se manchara y dejé 7 cigarros en línea, sin encender. Me senté a esperar sin reloj. Tardaron en consumirse, pero se consumieron. No hubo llama ni truco, se hicieron brasa por dentro, uno por uno, y dejaron hilos de ceniza ordenados que dibujaron números que no quería leer. Era el día señalado para reabrir mi caso por posible responsabilidad compartida. Fui. En el elevador del edificio, el abogado del acusado se llevó la mano al pecho y se desplomó antes de llegar al segundo piso. Cerraron el expediente por causa superveniente. Desde entonces entendí que un milagro no es espectáculo. Es un acuerdo que pide exactitud. Cambio el agua cada amanecer, limpio el vaso con sal, dejo el pan del día y la manzana partida con la pulpa hacia la imagen. El cigarro no lo enciendo. A veces despierto y encuentro el filtro amarillado y la ceniza intacta formando un borde que no se cae. Hay noches en que el foco del cuarto vuelve a zumbar como el de la celda y una brisa fresca recorre el pasillo aunque las ventanas estén cerradas. Entonces coloco otro vaso, por si hace falta. No hay día que no piense en el precio. El que se ahorca, el que sangra, el que se detiene un segundo y ya no regresa. He intentado pagar adelantado, flores extra, agua a los puestos, promesas pequeñas cumplidas a tiempo. No sé si eso pesa o solo aligera mi culpa. Lo único que he aprendido es que el humo abre cerraduras a su manera, no empuja, desgasta. Y lo que desgasta, tarde o temprano, cede. Mi historia no es para convencer a nadie, es para no olvidar la hora exacta en que la brasa se encendió sin fuego y dibujó, sobre el aire del dormitorio, una llave perfecta. Si algún día falto a la promesa, si el agua se queda turbia y el cigarro permanece intacto, sabré que el acuerdo se enfrió. No pienso probarlo. Hay olores que vuelven con solo pensarlos: cloro, metal, pan tostado, tabaco dulce. Hay ruidos que sellan un destino: el zumbido de un foco, un papel que se firma, un ascensor que se detiene, el silencio que precede a un suspiro en la línea. Yo le sigo llevando agua clara. Espero, despierto, a que la ceniza vuelva a decirme que alguien, en algún lugar, me abrió otra vez una puerta sin tocarla. No salgas, me reservo el nombre. En 2013 vivía en un departamento chico del Infonavit en Mazatlán, Sinaloa, con una ventana que daba a una esquina donde siempre pasaba el camión de las 6:48. Trabajaba de repartidor nocturno para una paquetería, salía con la mochila cruzada al pecho y una libreta donde anotaba entregas, placas, rutas. Desde adolescente tengo un altarcito a la niña blanca, un vaso con agua, una manzana, una veladora sencilla y una estampita que heredé de mi tía Yolanda. Nunca me gustó hablar de eso porque en mi familia ese tema se lleva en silencio, con respeto y sin alardes. Lo que voy a contar se sostiene con cosas pequeñas, demasiado concretas para inventarlas, y con un miedo que aún siento en los dientes cuando muerdo una tortilla y la mandíbula me tiembla sola. La advertencia empezó como un sueño raro la madrugada del 12 de junio. No hubo palabras, ni voces, ni teatro. Vi la esquina de siempre como si estuviera parado en mi ventana, pero el pavimento era oscuro como plato de peltre quemado y sobre la banca del camión había una sombra sentada que no encajaba con nadie que yo conociera. En el sueño, la niña blanca estaba parada cerca del poste, leve, sin tocar el suelo. No era una figura monstruosa, era clara, huesuda, paciente. Levantó la mano de hueso como quien indica un alto de tránsito, sin prisa. Yo sentí el gesto directo en el estómago,
un no salga seco, más fuerte que cualquier regaño que me hayan dado. Me desperté sudando, con la boca llena del sabor a metal que deja la fiebre, y el cuarto olía a copal aunque no había encendido nada. Mi alarma marcaba las 5:20, pero el segundero estaba detenido. La flama de la veladora se inclinaba hacia la puerta, como si soplara una corriente invisible. En el piso, el polvito blanco que suelta el yeso del muro dibujaba una línea desde el altar hasta el marco de la entrada, una línea rota, como si alguien hubiera arrastrado un dedo. No hallé explicación que me calmara. Llamé a mi supervisor y dije que me sentía mal del estómago. Cerré la cortina, me serví café recalentado, le cambié el agua al vaso del altar y me senté a esperar a que amaneciera, con ese silencio pegado a los oídos que hace que cualquier golpe de tubería parezca un disparo. A las 7:12 se quebró el aire. Primero un motor que acelera de más, luego el chillido de llantas, después las ráfagas que no confundes con cohetes ni aunque quisieras. El eco se metió por el patio, rebotó en la sala y me clavó en la silla. Me asomé poco, con miedo de sacar la cabeza, y vi sombras corriendo en la esquina, chispas contra el asfalto, vidrios rotos como lluvia gruesa. Duró lo suficiente para que las manos se me entumieran en la taza y el café se me derramara sin darme cuenta. Cuando el ruido amansó, el barrio quedó sin pájaros. Llegaron patrullas, gente con teléfonos, el rumor de que todo había empezado por una camioneta sin placas y un mal cruce. A media mañana supe que los disparos habían pegado directo en la banca del camión. El poste tenía marcas, muescas mordidas a la altura de mi cadera. Nadie me lo contó con drama, lo vi después, al día siguiente, cuando por fin pude salir a comprar pan. Había manchas en el cemento que los vecinos evitábamos con un rodeo pequeño, casi como si todos obedeciéramos la misma marca invisible. Ese mismo mediodía el vaso de agua del altar amaneció con burbujas pegadas al vidrio, como si hubiera hervido sin calor. La manzana que dejé desde la semana anterior tenía un hundimiento leve, redondo, y no había hormigas. No sentí triunfo ni alegría, sentí deuda. Le di gracias en silencio, barrí el polvo del piso, cambié la veladora por una nueva y dejé pan dulce en un platito. Esa noche dormí con el ventilador apagado para oír cualquier cosa. A las 3:33, las monedas de un bote que guardo con cambio rodaron solas y se detuvieron contra la pata de la mesa. No fue truco. No tengo a quien convencer, pero yo estaba despierto y vi cómo vibró el metal. Los días siguientes la ciudad se acomodó como si nada y, sin embargo, todo me raspaba. Me enteré de que un chofer de la ruta que pasa por mi esquina había recibido 2 tiros en el parabrisas y, de milagro, ninguno lo tocó. Me contó una vecina que don Efrén, el de la carnicería, estuvo a punto de salir a esa hora porque escuchó que alguien tocó 3 veces. Al abrir, no había nadie y se regañó a sí mismo por andar de curioso. Detalles. Los voy poniendo en fila porque así se me presentaron, como cuentas de un rosario que alguien pasa sin detenerse. La segunda señal fue más directa. El 18 de junio me tocaba turno nocturno. La intención era cruzar por el Libramiento para evitar la colonia Juárez, pero algo en la espalda se me puso duro, como si el arnés de la mochila me jalara hacia atrás. Me arrimé al altar a ponerle un trago de agua a la copa, y la flama de la veladora hizo un ruido menudo, un crujido que nunca antes le había oído. En la base del vaso, el polvo formaba una herradura. No soy de buscar mensajes en cualquier mancha, pero ese día me quedé. Volví a llamar al trabajo. Más tarde, en WhatsApp, empezaron a llegar videos de un retén improvisado justo en el Libramiento. Hombres encapuchados parando carros, revisando guanteras. A 2 cuadras de donde hubiera pasado, alguien en moto se asustó y estrelló la cabeza contra un poste. La gente dice muchas cosas, exagera, inventa, pero las cintas amarillas no aparecen por imaginación. No todo fue evitar balas. Hubo un favor más raro. Mi hermano, que vive en otro fraccionamiento, me pidió que lo acompañara a recoger a su niña de la primaria un viernes por la tarde. Tenía planes de pasar antes a pagar el internet en un local que está junto a una tienda de pinturas. Al salir, moví sin querer la estampita de la niña y cayó boca abajo. La levanté y sentí un frío mínimo en la palma. No era miedo, era aviso.
Le propuse a mi hermano cambiar la ruta y pagar después. Nos desviamos por una calle con baches y árboles viejos. A la hora exacta en que hubiéramos pasado por la tienda, se incendió un transformador y voló el vidrio de varios negocios, uno de ellos el del Internet. Me enteré por una historia de Facebook y por el chisme cruzado de vecinas que se pasan capturas de pantalla. Otra vez me apretó esa mezcla de gratitud y peso, como cuando uno recibe dinero que sabe que tendrá que devolver con intereses. Yo sé que hay quien lee esto y decide que todo es coincidencia. Ojalá lo fuera. Ojalá pudiera explicar por qué, las veces que descuidé el agua del vaso, la casa amaneció con un olor raro, ni a podrido ni a drenaje, un olor que solo he sentido en las funerarias cuando el aire está muy quieto. O por qué, cuando dejé la veladora sin cambiar hasta que la mecha se hundió en la cera, el refrigerador empezó a zumbar con un ritmo que se parecía a una oración que mi tía murmuraba para las ánimas. No hablo de fantasmas con sábanas ni de apariciones teatrales. Hablo de pequeñas torceduras en lo cotidiano que, sumadas, te arrinconan hacia un lado del camino y te salvan el cuerpo a cambio de la disciplina. La esquina donde siempre esperaba el camión la rodeo desde entonces. No pongo un pie en el cuadro de cemento que se manchó aquel día. Cuando tengo que pasar, cruzo por la banqueta de enfrente y miro el poste sin verlo. Cada 2 del mes dejo una rosa blanca en el altar y, cuando puedo, un cigarro que no enciendo. La madrugada se encarga. No quiero convencer a nadie de que el humo se eleva solo, me basta oler el residuo en la alfombra y encontrar, a veces, la ceniza formada en una línea que apunta hacia la puerta, como aquel rastro de yeso de la primera mañana. A veces sueño otra vez la banca vacía. No hay disparos, ni gente, ni sonido. La niña está de pie en el mismo lugar, con el mismo gesto que no es amenaza ni caricia. El no salgas no siempre significa encierro, a veces es no cruces, no respondas, no sigas a quien te llama por tu nombre desde la calle cuando no reconoces la voz. Aprendí a obedecer sin dramatizar, a cambiar el agua aunque el día sea pesado, a aceptar que vivir también es deberle a algo que no se ve. Tal vez, un día, me toque pagar con algo que aún no entiendo. Mientras tanto, camino con cuidado, escucho los ruidos de la casa como se escucha a un amigo que te guía con señas. Cuando el estómago se me encoge con ese tirón de freno, me quedo quieto, me siento, respiro, y repito en silencio lo único que me ha mantenido del lado de acá. No salgas. Latido prestado. No sabía cuánto pesa un silencio hasta que lo sentí colgado del techo del hospital. Era 2013 y el yeso de los pasillos se descascaraba en tiras que parecían piel húmeda. Yo llevaba 3 noches sin dormir, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y el desinfectante. Mi esposa sangraba en la sala de expulsión, yo apretaba entre los dedos una estampita ajada de la Santa Muerte de bata blanca, la que guarda y cura. La traía desde joven, escondida detrás de la foto de mi credencial, donde nadie la viera. No era devoto de altar grande ni de veladoras caras, pero a ella le hablaba cuando me quedaba solo en las madrugadas. El niño venía con el cordón enredado y la obstetra trabajó con una calma que se me antojaba cruel. Vi compresas pasar, pinzas, la bolsa de plástico succionando líquido tibio. Oí números que no entendí. Al final, solo el murmullo cansado de un monitor y las manos de la enfermera cubriendo al bebé con una sábana térmica verde. Me dijeron que no hubo latido, que no respondió a estímulos, que lo intentaron más de los minutos que marca el protocolo. No recuerdo si asentí. Solo sé que me quedé mirando el borde de la sábana, esperando un temblor que no llegó. En el pasillo había sillas de metal frío y una máquina de café con el vidrio roto por dentro. Fui hasta la capillita del hospital y la encontré cerrada con candado. Afuera, en la salida de servicio, había un escalón sucio donde los camilleros a veces fumaban. Olía a cloro y a humedad vieja. Abrí mi cartera. La estampita de la santa salió pegada a la mica, con un borde de mugre que traté de limpiar en la mezclilla. No llevé veladora, ni flores, ni nada. Solo la imagen de la calavera con túnica blanca, brazos abiertos, y ese gesto que no es sonrisa ni amenaza. Ahí,
con los codos en las rodillas y la frente en las manos, le hablé. No promesas grandilocuentes, no pactos dramáticos, le dije lo único que tenía adentro, sin adornos. Le pedí que no se lo llevara. Que si estaba en su libro que me lo prestara aunque fuera un rato, aunque fuera con condiciones, aunque fuera caro. Que me pusiera a mí en la cuenta, pero que a él lo dejara llorar. Los camiones pasaban a lo lejos y dejaban un vibrar leve en la pared. Detrás de la puerta se escuchaban ruedas de camilla, tacones, el zumbido eléctrico de un foco cansado. No sé cuánto duró. Cuando me levanté, el mundo tenía la nitidez de las madrugadas en que uno cree que el tiempo puede estirarse. Regresé por el pasillo como quien entra a una iglesia vacía. La enfermera que había cubierto al bebé venía hacia mí con la cara desencajada por una sorpresa difícil de procesar. Dijo mi apellido y me llevó a neonatos. En la cuna de calor radiante, el mismo bulto con sábana verde daba pequeñas sacudidas. No era un berrido fuerte, era un quejido húmedo, como si el aire recién descubierto le raspara la garganta. El monitor marcaba una frecuencia cardíaca lenta pero presente. La obstetra, con los ojos rojos de cansancio, murmuró que a veces ocurren fenómenos raros, actividad eléctrica que regresa, respiraciones reflejas que abren puertas. Nadie quería pronunciar la palabra milagro. Firmé papeles. A mi esposa la estabilizaron. En la incubadora, el niño apretó mi dedo con una fuerza torpe, sin mirar. Su piel estaba pálida, al borde de un azul que nunca llegaba, y estaba frío. No helado de muerte, sino frío de bodega, ese que uno siente cuando abre un refrigerador grande. Le pusieron nombre y brazalete. Yo no dejé la estampita lejos. La primera noche en el cuarto conjunto, el aire tenía un filo que me cortó las fosas nasales. Mi esposa dormía aturdida por los analgésicos. El bebé respiraba con pausas largas. En cada pausa, la habitación parecía aguantar la respiración con él. No lloraba como otros recién nacidos, no estallaba en súbitos sollozos, no se enrojecía, emitía un lamento bajo, gutural, como un gatito al que le falta calor. Lo envolvimos con 3 mantas y la enfermera comentó que su temperatura estaba en el límite bajo, pero estable. Volvimos a casa en 4 días. El vecindario nos recibió con motores y perros. La cuna esperaba, improvisada con un colchón que nos prestó mi cuñada. En la repisa, en lo alto, puse un vaso con agua, una manzana, por primera vez, una veladora blanca con la Santa Muerte impresa. No quería hacer bulla, pero sentía que debía señalar con algo que me sabía deudor. Prendí la vela con un cerillo y el humo dibujó un lazo que tardó en romperse. La abuela vino a ver al niño y dijo que se parecía a mí en la boca. Le puso un escapulario chiquito que tejió en el camión rumbo a la casa. Todos celebraron quedito, como quien habla cerca de un enfermo. Cuando se fueron, la casa quedó con un olor a leche cortada y a cera. La llama de la veladora oscilaba aunque no hubiera corriente. Las semanas se sucedieron con pequeñas rarezas que fui guardando sin exhibirlas. El niño dormía mejor cuando la habitación estaba cerrada por completo, persianas abajo, sin una rendija de luz. Era inútil abrir la ventana para que entrara el sol, lloraba en un tono que lo raspaba por dentro. Pero si lo acercaba a la puerta del baño, donde la humedad de las tuberías enfría el azulejo, se quedaba quieto, con el gesto sereno de alguien que escucha. Comía, ganaba peso, su pediatra decía que iba bien, que cada quien tiene su ritmo. Yo asentía. No mencioné lo frío que quedaban mis dedos cuando lo sostenía sin cobijas. Tampoco conté que, por las noches, al cruzar el pasillo, veía en el vidrio de la alacena 2 reflejos blancos, como ojos sin pupila, a la altura de su cuna. Eran brillos de la vela, me dije. Era cansancio. En el primer mes, llevé la veladora consumida y la reemplacé por otra. Tejé flores blancas y pan. Limpié el vaso de agua y lo volví a llenar. Me daba vergüenza que los vecinos lo notaran, pero no pude evitarlo. La casa se volvió cuidadosa, hablábamos bajo, caminábamos más lento, cerrábamos la puerta con el pestillo para que no entrara el perro. En las madrugadas, el silencio tenía un zumbido como de luz fluorescente, aun cuando todas las luces estaban apagadas. No fue hasta el día en que murió don Mauro, el vecino del lote de atrás,
que empecé a prestar atención a las fechas. Cayó en su patio podando un árbol, sin testigos. Dijeron que fue el corazón. Esa noche se fue la luz en media colonia y la llama de la veladora, aunque ya casi en el final, no se extinguió. El niño durmió profundo, sin pausas. A la semana, falleció la señora que atendía la recaudería, una complicación de algo que, según su hija, nunca supieron que tenía. En el calendario, marqué con una raya el día del llanto en la incubadora. Luego tracé líneas hacia esas muertes como si fueran radios que salen del mismo punto. No quería ver patrones, pero los ojos hacen lo que quieren cuando buscan consuelo o culpa. No hablé con nadie. Seguí llevando el vaso de agua. Cambié la manzana por una nueva cuando se hundía por dentro como si se la hubiera chupado un vacío. Compré una túnica blanca pequeña que colgué detrás de la puerta, escondida por los suéteres. En los cumpleaños, en lugar de globos y música alta, invitamos a la familia a comer en silencio. Con pastel, sí, y fotos, sí, pero sin velas para soplar. Mi esposa nunca comentó la coincidencia de que cada año, cerca de la fecha, alguien conocido faltaba. Tal vez también lo sabía y eligió no nombrarlo. A veces ese es el acuerdo que uno firma con lo que no entiende, no hablar, no preguntar, cumplir. El niño creció con ojos tranquilos y piel que tardaba en calentarse al sol. En invierno, su cuarto era el único que no lloraba por las paredes. Le gustaba acariciar el lomo de los libros viejos y jugar a mover las cortinas cerradas metiéndose detrás de ellas. En las noches de calor, cuando todos en la cuadra arrastraban sillas a la banqueta, él prefería refugiarse en el pasillo oscuro y escuchar el ambulante de los tamales como si fuera una nana. Había algo en su respiración que me recordaba el ritmo del foco del pasillo del hospital, ese parpadeo que no se decide entre durar y apagarse. A veces me despierto antes que el amanecer. La casa parece un tanque vacío. Camino hasta su cama y lo miro dormir. Su pecho sube y baja como corresponde, pero cada tanto hay una pausa apenas más larga, un segundo detenido que me pone de rodillas por dentro. Es en esa pausa cuando siento la habitación bajar de temperatura. No es sugestión, el vidrio del closet suda por dentro y mis uñas se vuelven opacas. En ese segundo, escucho un suspiro que no sale de él ni de mí, un hilo de aire que roza la tela de la cortina como un dedo. Después, el mundo continúa, y él, mi hijo, retoma el ciclo. No sé qué costo exacto pagué. No sé si soy yo el que debe la cuenta, o si la cuenta se dispersa en pequeñas cuotas en los alrededores, lo suficiente para que nadie la note, pero para que todos la paguen sin saberlo. Lo único que sé es que aquella noche, en la salida de servicio, no pedí vida eterna ni promesas inquebrantables, pedí un préstamo. Y los préstamos tienen intereses. He pensado en dejar de llenar el vaso de agua, en no encender la vela, en poner la estampita de vuelta en la cartera y guardarla detrás de una foto alegre. He intentado. Siempre, el día que decido no hacerlo, el aire de la casa se enrarece y el niño amanece con los labios más pálidos. Entonces vuelvo al altar pequeño y cumplo. No porque crea que ella me castigue, sino porque entiendo la contabilidad de las cosas invisibles. No son castigos, son balances. Hace un par de noches, en el pasillo, había una claridad que no venía de ninguna parte. Pasé con cuidado de no hacer ruido. En el cuadro de vidrio de la alacena, vi mi reflejo y, detrás, dos sombras altas donde no hay nada colgado. Me quedé quieto hasta que la claridad se apagó por sí sola como un animal satisfecho. Volví a su cuarto. Me acerqué tanto a su cara que podía oler la leche seca en sus comisuras. Conté sus respiraciones. A la 10ª vino la pausa larga y el frío clavándoseme por la nuca. Y ahí, en ese segundo sin aire, lo supe con una certeza que duele y tranquiliza a la vez, sigue siendo un latido prestado. Y mientras yo respire, me toca sostener la vela. Mano de cal. No sé en qué momento dejé de rezar como me enseñaron de niño y empecé a hablar con la muerte como con una vecina. Fue en 2018, en Reynosa, después de demasiadas noches contando sirenas y tiros.
Trabajo de repartidor en una bodega que abre hasta tarde. El miedo es parte del uniforme. En mi cuarto, encima de una mesa vieja, le armé un altar a la niña blanca, veladora blanca para protección, agua en un vaso corto, manzana partida, un cigarrito que no fumo pero que dejo por cortesía, y la estampa plastificada con los bordes gastados. No le pido lujos. Le pido retorno. El día que cambió todo fue un jueves de calor pegajoso. La colonia olía a aceite caliente y polvo. Yo acababa de entregar un paquete y me detuve en la tiendita de la esquina por una coca y una bolsita de cacahuates. El aire era espeso, como si las calles contuvieran el aliento. Entonces tronó el primer disparo. No fue como en las películas, no hubo música ni aviso. Nomás un estallido seco, y luego varios más, trazando líneas invisibles entre las azoteas. El vidrio del refrigerador estalló hacia adentro. El tendero cayó detrás del mostrador con un golpe hueco. No vi a los tiradores, solo sentí el mundo encogerse, como si la calle se hiciera pasillo y el pasillo ataúd. Recuerdo haber pensado en mi altar, en la vela que había dejado encendida sobre un plato azul. Dije su nombre en silencio. No lo grité. Lo mastiqué con los dientes apretados, puesto como un rezo que no pretende convencer a nadie, solo ser escuchado. Pedí lo imposible, salir vivo. Lo que vino después no lo soñé. Una mano fría, imposible de confundir, me empujó la clavícula con fuerza y me tiró al suelo en un ángulo que jamás habría elegido. Fue un empujón seco, como si alguien con huesos muy marcados supiera exactamente dónde poner la palma para desarticularme. Caí con la mejilla contra azulejo roto y el tiempo se partió. Arriba, el zumbido tenso de los proyectiles. Abajo, el pulso golpeando en mis oídos y el sabor a hierro de la sangre mordida. Vi pasar el vuelo de una botella rota, vi la sal de una bolsa reventada flotar en la luz como nieve sucia. Y ahí, pegado al piso, oí 3 silbidos y el chillido del metal mordiendo metal justo donde mi cabeza estuvo un segundo antes. Me arrastré hacia la bodega trasera por pura obediencia al impulso, no a mi inteligencia. Cada músculo hacía ruido. En ningún momento se me fue la idea de que alguien me guiaba, no era una voz ni un susurro, era el peso calculado de una presencia que me movía como quien endereza un cuadro en la pared. Entré al cuarto de inventario, cerré la puerta con el pie y me quedé ahí mirando el polvo moverse en la luz que se colaba por el marco, como si estuviera dentro de una botella agitada. Los disparos se alejaron, aparecieron sirenas, y luego el silencio pesado ese que parece recién planchado. Salí cuando la calle ya era corral de curiosos. El tendero respiraba, tenía una línea roja en la oreja, rasguño nada más. Afuera, el pavimento conservaba manchas frescas que no eran de refresco. Caminé a casa con una calma falsificada, como quien finge que no le tiembla la mano. En mi cuarto, la veladora blanca se había consumido en un charco perfecto, la cera había dibujado 5 dedos alargados que parecían calcados sobre la madera. El cigarro, que yo dejé sin encender, olía a tabaco reciente. Apreté la estampa entre los dedos y sentí algo duro detrás de ella, un casquillo aplastado, caliente aún, metido entre el plástico y el papel como si hubiera viajado ahí dentro. No quise entender. En el espejo del closet vi el mapa nuevo de mi cuerpo, la huella de la mano, marcada en el pecho izquierdo, dedos largos, la palma pálida como si la piel hubiera sido blanqueada por calorías. No dolía. Enfriaba. Esa noche no dormí, pero no por pesadillas. Me mantuve despierto escuchando. A las 3:27, el vaso de agua del altar vibró apenas, como si alguien hubiera probado un sorbo y lo hubiera devuelto con cuidado. La marca en el pecho respondió con un hormigueo leve, una electricidad fría que subía a mi cuello y regresaba, acompasada, como respiración ajena. Los días siguientes fueron una cadena de coincidencias demasiado precisas. Un perro me evitó como si yo cargara un olor que no toleraba. Un mototaxi frenó sin explicarse, yo estaba por cruzar sin mirar y el golpe me habría dejado enrollado en mí mismo. Un carro sin placas derrapó, me rozó el pantalón y la huella se entibió, empujándome medio paso hacia atrás. No era una voz diciéndome ahora, aquí, era un movimiento prestado, una coreografía cuya música no alcanzaba yo a oír. Fui al médico porque la marca no cambiaba.
El doctor la palpó con dedos morenos. Dijo que no era quemadura ni hongo ni alergia. Dijo que nunca había visto una piel volverse así de blanca sin lastimarse. Me preguntó si me había puesto alguna pomada rara. Me fui con una receta inútil en el bolsillo, cruzando la farmacia como quien atraviesa un sueño. Comencé a pagar promesas sin hacer cuentas. Llevé flores blancas a la capillita de la colonia, esa caja de bloc que guarda una Santa Muerte vestida de novia, con su ramo de plástico y sus ojos que no miran hacia ninguna parte. Cambié el agua cada tercer día. Dejé monedas, pan, una fruta. Compré tabaco aunque no fume. Me aprendí el calendario de los 14. No me volví devoto por moda ni por necesidad teatral. Me volví constante por gratitud y por miedo a desordenar un equilibrio que me había salvado la vida con una precisión geométrica. Sin embargo, todo favor tiene filo. Empezó con un rumor detrás de mi puerta, como uñas arrastrando una madera con cariño. Luego, pasos lentos en el pasillo, los mismos 3,5 de siempre, nadie camina así, con un peso que parece medirse en gramos. A veces, un golpe leve en la ventana, 3 veces, separados lo suficiente para que yo supiera que no era viento. La marca en mi pecho respondía cada vez, un frío que entraba y salía como si al otro lado hubiera un mar. A la semana exacta regresé a la tiendita. El tendero ya había reemplazado el vidrio. Había un agujero en el poste de la luz de enfrente, más arriba de donde llega una mano alzada. En mi bolsillo seguía el casquillo aplastado, enterrado en el plástico de la estampa. Lo dejé sobre el altar, a un lado del vaso de agua. A medianoche, el casquillo sudó una gota oscura que no olía a metal. La cera vieja de la veladora, aquella con forma de dedos, se había endurecido como un guante. El favor imposible me había salvado, pero la cuenta no se paga en pesos. Se paga en pequeñas renuncias. Empecé a evitar los atajos que usaba por flojera, la mano se enfriaba cuando elegía el camino largo, como si aprobara. Dejé de discutir por minucias, cada vez que el enojo me llevaba a la lengua, los dedos en mi pecho se apretaban, recordándome que el calor es caro. Me alejé de un amigo que cargaba sombras que yo no puedo describir, la huella vibró cuando lo vi llegar con 2 desconocidos que reían con los ojos apagados. No me despedí. Le dejé un mensaje genérico días después. No insistió. Hubo noches en que la huella pesó más. Una, particularmente, el aire amaneció con olor a hospital. Antes de salir a trabajar, la marca me jaló hacia atrás, apenas 1 centímetro, lo suficiente para que el foco del pasillo estallara frente a mí con un estallido que me habría cortado los ojos. Otra noche, el gas se quedó abierto y yo no lo había tocado, el vecindario duerme con prisa y olvida. La mano se encendió como hielo líquido y me llevó a la perilla. Cerré. Abrí las ventanas. No dije nada. Me senté junto al altar media hora, sin pensamientos, sintiendo una calma rara, casi ajena. El aniversario del jueves llegué a la capilla con una caja de velas blancas y un pañuelo doblado con cuidado. La santa tenía polvo en la base. Le limpié las orillas, cambié el agua, dejé 3 monedas alineadas. No pedí nada. Solo agradecí en voz baja, como se habla con las cosas que no necesitan comprobarse. Una mujer entró después, dejó un pan y salió sin mirarme. El sitio olía a copal. Afuera, el sol pegaba bajo. En el pecho, los dedos de cal descansaron quietos, templados, como si también estuvieran cansados. Hay mañanas en que fantaseo con despertar sin huella. Me doy una ducha larga, me froto con jabón de barra hasta dejar rojo el resto de la piel. La mano no se mueve. No es tatuaje, no es cicatriz, es una presencia topográfica. Un mapa. Un recordatorio de que no camino solo, de que mi cuerpo tiene una costura que no ven los demás. Si cierro los ojos y me quedo inmóvil, puedo localizar cada falange en mi propia carne. El pulgar reposa cerca del corazón, el índice apunta hacia el hombro, el medio cruza una costilla que suena distinto cuando la presiono, anular y meñique rozan la línea donde, dicen, la vida y la muerte se separan en frío. A veces la huella late con latido propio, una cadencia que no coincide con la mía. No asusta. Asegura. Dicen que todo milagro es préstamo.
que lo entregado a destiempo se cobra con intereses invisibles. No sé si la niña me cobró ya o si me vuelve a cobrar en cuotas de decisiones. Sé que estoy aquí porque una mano me tiró al suelo cuando yo habría elegido quedarme de pie. Sé que desde entonces evito las esquinas donde sopla el metal. Sé que en la mesa de mi cuarto, el casquillo aplastado reposa junto al vaso, y por las noches, cuando el barrio guarda las voces, el agua apenas vibra como si alguien, del otro lado, probara un sorbo y me dejara el resto. Duermo boca abajo. No por comodidad, no por costumbre. Duermo así para sentir, a veces, la forma de 5 huesos fríos reposando en mi espalda, y recordar que sigo aquí porque alguien que no respira me sostuvo a tiempo. Y que mientras la marca siga firme, no camino solo, aunque nadie me acompañe. Humo que cobra. Soy técnico de refrigeración industrial y llevo 15 años entrando a cuartos fríos a los que casi nadie quiere entrar. Me acostumbré al vapor que se hace hielo en las pestañas y al zumbido constante de los compresores, pero no a la idea de que la vida puede apagarse como un interruptor. En 2013 vivía en Hermosillo, en una casa de interés social al borde del periférico. Tenía a mi madre con la presión por las nubes y una deuda torpe que me cayó por ayudar a un cuñado que luego se desapareció. En esos días me acostumbré a dormir con la ropa puesta y los tenis junto a la cama por si llegaban a tocar de madrugada. Fue mi vecina la que me dijo que le hablara a la niña Blanca, no con miedo sino con respeto, que los favores llegan, pero uno debe saber pagar. Monté el altar en la cocina, entre el refrigerador y la puerta que daba al patio. Era una figura de resina color marfil, con los ojos pintados torcidos, un vaso con agua limpia, una manzana, un puño de sal, una veladora blanca y un cenicero con cigarros rojos, de los que fumaba mi abuelo. No se trataba de adornar, sino de ordenar la promesa. Le ofrecí dejar el alcohol por 40 días y llevarle flores cada 1 de mes. Le pedí 2 cosas, que a mi madre la regresaran del hospital sin tubos y que esa gente que ya mencionaba mi nombre dejara de buscarme. En lugar de hablar en voz alta, escribí mi petición en una hoja doblada que metí bajo la base de la figura. Quería hacerlo sin drama y sin testigos. La noche en que la promesa tomó calor fue a las 2:17, un martes con viento nulo. Estaba revisando un manual de un condensador viejo cuando olí tabaco fresco, ese olor dulzón que se queda en la ropa, pero no había nadie más en la casa. Pensé en un cigarro mal apagado en el patio, fui a mirar y no había colillas. Volví a la cocina y vi el humo salir del cenicero. No había flama de la estufa, no había cerillos abiertos ni encendedor a la vista. Un cigarro estaba encendido y el fuego avanzaba parejo como si lo jalara un pulmón invisible. El humo subía recto, sin ondear, y la brasa se ponía naranja viva en cada paso que yo daba hacia ella. No escuché voces ni golpes. Solo el leve crujido del papel quemándose. No corrí. Me quedé ahí de pie, con una mano en la mesa y otra en la silla, viendo cómo la ceniza caía siempre del mismo lado, formando una lengua gris dirigida hacia la imagen. Cuando el tabaco llegó a la mitad, la brasa se detuvo, como si esperara. Acerqué el rostro y sentí el calor exacto que se siente cuando alguien te exhala encima. No quise tomarlo ni apagarlo. El cigarro se consumió hasta el filtro y entonces el cenicero se movió 1 milímetro, apenas una vibración sobre la mesa, como si algo pesara lo suficiente para hacerlo temblar. Al día siguiente, a mi madre le bajó la presión y en urgencias la dejaron irse con un tratamiento simple. Nadie habló de milagros, pero yo me llevé a casa una receta breve y el número de una enfermera que sonreía demasiado. Me metí la receta a la cartera y pasé por flores blancas. No fue el único favor. 3 días después, alguien tocó la puerta con los nudillos lentos de quien no anda con prisa. Me asomé por la ventana y no vi a nadie, pero en el piso quedó una tarjeta del despacho que me presionaba por la deuda. La recogí y estaba húmeda de sudor ajeno. Llamé al número para negociar y me contestó una grabadora anunciando que el caso había sido cancelado por causa mayor. No pregunté, pero me tembló el estómago. En la madrugada, el refrigerador de la cocina, que llevaba semanas haciendo un chillido agudo, dejó de quejarse.
El silencio dentro de la casa fue más pesado que el ruido al que estaba acostumbrado. Dormí, pero con el ojo a medio abrir. Empecé a pagar lo prometido. Cambiaba el agua cada mañana, limpiaba el polvo y encendía la veladora solo de noche, para que no se acabara tan rápido. Cada que podía dejaba un cigarro inclinado en el cenicero, nuevo, sin encender, con la boquilla hacia la orilla. No los fumaba, a mí nunca me gustó. Una vez, al llegar de un servicio, encontré una línea de ceniza desde el cenicero hasta la puerta, perfectamente recta, sin manchas alrededor. Me agaché con el cuidado de un técnico frente a un termómetro de mercurio. En la ceniza se marcaban huellas menudas, no de pies, no de manos, sino de algo que se apoya con puntas, como el filo de un hueso. Pensé en ratas, pero la línea era limpia, sin mordidas ni desvíos. Eché la ceniza al patio y me lavé las manos como si trajeran grasa. No todo se calmó. Los favores no son graciosos, son cuentas. El cuarto frío de una empacadora me llamó un sábado. Era un trabajo sencillo, cambio de ventilador y revisión de fugas. Llevé mi caja de herramientas, hice el cambio y, al salir, un perro se me paró en medio del pasillo, tieso, enseñando los dientes. No gruñía. Solo bloqueaba la luz. Me acordé del humo y me metí la mano a la bolsa para palpar el llavero con la medalla de la muerte que me había regalado la vecina. El perro dio un paso atrás, como si hubiera olido algo rancio, y se fue sin mirar. No conté esa anécdota a nadie. Quise creer que era casualidad, que el animal se cansó o que escuchó un ruido. Pero esa noche, en la cocina, volví a oler tabaco y no había cigarro encendido. La brasa no estaba, el humo sí. Era un aliento desarmado, flotando sobre el altar. Empecé a notar que el aire se volvía más pesado cada fin de mes. Se marcaba en el sudor del cuello, en el agua que se entibiaba sola en el vaso, en la manzana que se ponía oscura sin llegar a podrirse. El primer día que no pagué a tiempo fue por una urgencia en una panificadora de la salida a Quino. Llegué de madrugada y me dormí sin cambiar el agua ni barrer el altar. A las 3:04 el vidrio de la ventana estalló sin viento. En el piso quedaron 3 fragmentos grandes y en cada uno se reflejaba una sombra de la figura como si hubiera 3 imágenes. No sangré, no me corté, pero me ardieron las manos, con ese ardor que deja el metal caliente sin llegar a quemarte. Me levanté, barrí el vidrio y cambié el agua con los dedos temblando. Fue la única vez que hablé en voz alta frente a la imagen y ni siquiera dije una frase completa. Lo nombré con el respeto de quien pide permiso. No dejé de trabajar. El dinero no se gana con sustos. Mientras engrasaba motores y cambiaba empaques, me hice una rutina para pagar. A veces le llevaba un cigarro encendido hasta la mitad y lo apagaba dentro del cenicero, como si dejara el gesto a medias. Otras veces solo ponía uno nuevo, recto, y lo dejaba. Cada primero de mes, el humo venía a la misma hora, sin que yo lo encendiera, y el cenicero amanecía con un círculo perfecto de ceniza alrededor, como un eclipse. No era un espectáculo. Era un recordatorio. Empecé a entender que los milagros no eran chispas que caen del cielo, sino movimientos pequeños que acomodan el mundo para que uno pase sin tropezar y que cada acomodo genera una cuenta. La enfermera que me dio el número de la receta acabó siendo lista para lo suyo. Me consiguió citas rápidas para mi madre y hasta me consiguió un descuento en laboratorio. A cambio, yo le revisaba el minisplit cuando se le congelaban las aletas. Una tarde de julio me dio un sobre para pagar eso que quedaba de la deuda antigua. Pesaba más de lo que debía. Caminé de regreso a casa con el sobre pegado al pecho y sentí que alguien detrás de mí llevaba el mismo paso. No volteé. En la esquina olí tabaco. No me incomodó. Crucé la avenida sin mirar y un carro frenó lejos, como si hubiera visto algo a mi lado que yo no vi. Entré a la cocina, dejé el sobre junto al altar y el cigarro de la ofrenda se inclinó un grado, lo suficiente para que el filtro tocara la orilla del cenicero. Era un gesto mínimo, pero vibró en la mesa. No hice cuentas de más. Pagué lo que faltaba esa misma noche. No por eso cerré el ciclo. Las cosas no se cierran. Uno aprende a caminar con ellas. En septiembre me llamaron de madrugada para arreglar un enfriador en un bar de La Juárez.
Entré por la puerta trasera, olía a cerveza vieja y a metal oxidado. Mientras ajustaba una banda, escuché pasos que no resonaban en el piso, pasos opacos, como si los dieran desde un colchón. No había nadie ahí. Terminé rápido y pedí irme antes de que abrieran. Al llegar a la casa, el vaso del altar estaba tibio y en el fondo flotaba una burbuja inmóvil. La toqué con la uña y subió despacio, como si la empujara un dedo del otro lado del vidrio. Esa noche no pude dormir. He probado a mudarme. Cambié de casa y de colonia. La nueva cocina tiene otra luz, el altar otra posición, el vaso otro brillo. El humo me encontró igual. Llega sin reloj, casi siempre a la misma hora, con el mismo silencio de compresor apagándose, con la misma manera de anunciarse en la primera bocanada que no viene de nadie. Mi madre sigue de pie, más atenta a sus pastillas, a veces me regaña por el polvo sobre la figura. Yo hago lo que puedo. He aprendido a escuchar los favores, a agradecer sin presumirlos. La última vez que la cuenta se cobró fue hace 2 semanas, cuando un tipo que me había jurado que me iba a poner a enfriar para siempre pasó por afuera de mi casa y no me vio. Lo tenía a 3 metros y era como si mirara a otra calle. Yo olía a tabaco sin haber encendido nada. Entré y el cenicero tenía 3 colillas que no eran mías. No escribo esto para convencer a nadie. Hay gente que se burla, que dice que todos vemos lo que queremos ver. Yo no quería ver nada. Solo quería dormir. Hoy no pido salud ni dinero. Pido sueño. Pido silencio verdadero. A veces me siento a la mesa y miro el filtro marrón de un cigarro nuevo como si fuera un ojo. Siento el aire moverse un poco, lo suficiente para que el papel crujido me diga que alguien ya tomó asiento del otro lado. Me quedo quieto y dejo que la brasa haga su camino, que el humo haga su dibujo, que la ceniza deje su línea sobre la madera hasta la puerta. Luego barro, dejo el vaso lleno y apago las luces de la casa en cierto orden. El último interruptor siempre es el de la cocina. Cuando el cuarto se queda oscuro, todavía puedo ver la brasa un segundo más, sostenida por una boca que no es la mía. Y ahí entiendo lo único importante, el milagro llegó, la cuenta sigue abierta y el humo sabe dónde vivo. Pulmón prestado. No digo mi nombre. Digo el puerto, Mazatlán, 2017. Turno nocturno en los muelles, entre grúas que chillan como animales y contenedores que se alzan como paredes ciegas. Vengo de una vida de adelantos y cuentas parciales, de dormir con un ojo abierto y de mirar el mar no como paisaje sino como advertencia. En mi casillero, detrás del overol con olor a diésel, tengo un altarcito de la niña blanca, una estampa plastificada, un vaso de veladora rescatado de la basura, un platito de metal con manchas de nicotina. No fumo desde que me lo prometí, pero guardo un cigarro solitario, amarillento, como una llave. Aquella noche la humedad era un animal pegado a la nuca. Un supervisor nos gritó que había que revisar un contenedor que venía con reporte de fuga. Yo sabía de qué hablaban, químicos, gases, cosas que no se ven hasta que queman la garganta. Metí la mano al casillero y toqué la estampa. Saqué el cigarro, lo dejé sobre el platito, encendí con el mechero y me incliné. No pedí riqueza, ni venganza, ni nada de novela. Pedí volver con mis pulmones completos. El último, pensé, y el humo subió recto, negro, denso, como si pesara. No se disolvió. Se echó a andar. Salí del vestidor sin apagar el encendedor. El humo atravesó la rendija de la puerta y se deslizó pegado al piso, una cinta oscura que doblaba en las esquinas, evitaba charcos, trepaba escalones. Lo seguí entre grúas detenidas, cadenas, charolas con grasa. Las luces del muelle parpadeaban y el mar se oía respirando con malicia. En la hilera F, junto a los contenedores frigoríficos, el humo se detuvo. El metal sudaba frío a pesar del calor. Pegué la oreja y escuché un golpecito interior, irregular, como uñas en una caja. Abrí la compuerta con palanca. El aire me pegó en la cara, era sal mezclada con algo dulce, casi quemado. Adentro no había nada, pero el piso estaba húmedo y tenía marcas de suela que entraban,
daban 3 pasos y desaparecían como si hubieran flotado hacia arriba. En la esquina, un gancho de carga oscilaba apenas. Lo vi tarde. Se soltó y cayó donde estaba mi cráneo, pero el humo interpuesto se comprimió como pared. El gancho rebotó en esa pared invisible y cayó a mis pies. No imaginé, no soñé. Vi con mis ojos una cosa que no debía existir sostenerme el golpe. De regreso, los radios escupían estática. Alguien dijo no crucen por la plancha y otro, con voz de trapo, ¿me escuchas? El humo adelantó como perro fiel. Lo seguí. Pasamos junto a montacargas apagados. Sentí que algo se movía fuera del mapa. Luces sin patrón, motores que encendían solos y se ahogaban. Un convoy se asomó por el acceso sin placas, apagado, faros tensos. Me escondí bajo una plataforma. Pasos. Voces bajas. No voy a transcribir palabras. Aprendí a no repetirlas. El humo me cubrió la cara, entró por la nariz, me llenó la boca de sabor metálico. Uno de ellos alumbró debajo de la plataforma. La luz me lamió las botas y rebotó. El hombre tosió como si tragara arena y siguió de largo. Sentí el latido en la lengua. Más tarde, cuando todo se calmó y la sirena del puerto se tragó su propia voz, volví al vestidor. El cigarro no estaba. Quedaba un cilindro recto de ceniza, perfecto, que no se desmoronaba a pesar de mi respiración. El vaso tenía una espuma gris pegada como si alguien hubiera soplado por horas. El humo negro aún se enroscaba en el techo, lento, paciente, y se escapaba por la ventana como quien conoce camino. Dormí poco. Al despertar, encontré en la pared del cuarto un velo plomizo, una cintura de ceniza que iba del altar a la foto de mi hija. No me busquen moral. No soy santo. Sé contar lo que pasa. La marca en el cristal parecía una mano que hubiera apoyado los dedos con suavidad. Dejé la ventana abierta por reflejo y el olor a sal invadió la cocina como un invitado sin prisa. Los días siguientes el aire se comportó como animal doméstico. Me avisaba. En el muelle, si el humo olía a azúcar quemada, significaba fuga. Si olía a pelo chamuscado, significaba cable pelado. Si no olía a nada, huye. Un compañero, R, me dijo riéndose que soñó con una mujer flaca que le pedía fuego. Ese mismo día, una cadena se reventó y la carga pasó rozándole la cabeza. No murió, pero sangró de la oreja como si le hubieran arrancado una palabra que ya no podría decir. Yo estaba a 2 metros, con la boca negra por dentro y el mechero en el bolsillo encendido sin que lo hubiera tocado. En el puerto, los milagros no son frescos ni limpios. Son torcidos, practican con nosotros, cobran. La primera vez que entendí el precio fue una madrugada de tormenta. Los contenedores vibraban con el viento y el mar arrojaba espuma como un animal rabioso. El humo salió del altarcito y formó un dedo que apuntó hacia el agua. El radio soltó 2 palabras, huecas, como de panteón, no mires. Obedecí, clavé la vista en mis botas. Detrás, algo rasgó el aire, metal contra metal. Un contenedor cayó justo donde hubiera estado mi columna. Tembló el piso y la vibración me subió por las pantorrillas. El humo me entró por la garganta como un trago espeso. Tosí hasta ver puntitos blancos. Cuando respiré de nuevo, supe que no era mi aire. Empecé a notar que cada vez que sobrevivía a algo improbable aparecía, al amanecer, un cenicero con un cilindro perfecto de ceniza nuevo, sin huellas, sin colillas. Nadie había entrado. Mi hija no fuma. Yo ya no. El encendedor se encendía solo cuando lo dejaba cerca y si intentaba usarlo para otra cosa se negaba, como un perro que solo responde a un nombre. Una vez conté, 3 noches difíciles, 3 cilindros. A la cuarta, me atreví a preguntar en voz baja si había que pagar. No hubo respuesta, pero el humo, arropado en el marco de la ventana, se movió como afirmando, el pago llegó en forma de compañía. Empecé a oler a gente antes de verla, a sentir la presencia de los que ya no estaban asignados a este lado. En una esquina del muelle, donde una vez un chico se cayó al agua y no salió, siempre hay un remolino pequeñito que no se acaba. Cuando paso, el humo se espesa, me roza el cuello
y por un segundo escucho un chapoteo que no hace nadie. En el vestidor, el platito de metal amanecía a veces con un grano brillante de sal incrustado en la ceniza, como si el mar hubiera pasado a dejar su firma. Cada grano se sumó a una cuenta invisible. Cada grano era un recordatorio de que a mí me habían prestado algo. Lo entendí una tarde sin lluvia, con el sol rajando y sin viento. R no llegó. Dicen que su corazón se detuvo en el transporte, lejos, sin mar a la vista. Yo estaba frente al espejo del baño, lavándome las manos, cuando mi aliento empañó el cristal con dos formas idénticas a pulmones. No eran redondas ni rosadas como en lámina escolar. Eran sombras con muescas, y en el borde de cada una se dibujó una guadaña mínima. El humo se pegó al espejo desde adentro, y por un instante vi mi boca exhalar algo que no me pertenecía. No fui al funeral. No sé mirar a la gente cuando me sé vivo a costa de otro reloj. Desde entonces, cumplo. Cuando la sirena del puerto suena 3 veces, dejo un cigarro en el platito. No lo toco. Se consume solo, recto, sin temblar, y la ceniza queda completa como columna vertebral hecha polvo. Abro la ventana para que entre lo que tenga que entrar. Me siento junto a la mesa y escucho al mar aunque viva a varias cuadras. No pronuncio plegarias largas. Digo gracias sin adornos, y mantengo las manos quietas para no tentar el trato. He intentado volver a fumar por mi cuenta. Es imposible. El primer jalón sabe a moneda vieja y 2 pasos después estoy tosiendo negro, como si me arrancaran filamentos. Me queda claro que el último se quedó en manos que no son humanas. En las mañanas encuentro pequeños ríos de ceniza que van desde el plato a la ventana y se cortan en el aire, como si alguien hubiera cruzado de regreso por donde no hay piso. A veces, sobre la almohada, encuentro un cabello tan fino que parece hilo de humo y me despierto con la sensación de que me vigiló una figura que esa ausencia conforma. No aparento devoción. Trabajo, cumplo el horario, cobro. Pero sé que cada respiración tiene dueño y fecha. A veces, al abrir la boca, siento granitos de sal entre los dientes, y cuando escupo brillan como si tuvieran luna dentro. En el espejo, mi vapor dibuja el filo de una herramienta que no quiero nombrar. Me he acostumbrado a escuchar pasos que no pesan, a ver esquinas que tardan un segundo en olvidar que alguien estuvo ahí. Si me preguntan cómo sé que fue un milagro, contesto que no me importa la palabra. Yo vi el gancho detenerse, vi la luz pasar de largo, vi el contenedor escoger el suelo donde no estaba mi cuerpo. Y cada vez que respiro y no duele, acepto que el aire que entra ya no es mío, que lo tengo prestado por la Santísima. Algún día, cuando se acabe el paquete que jamás compré, cuando el platito amanezca limpio por primera vez, vendrá por lo que es suyo. Yo, que tanto he cargado cajas ajenas, entiendo la contabilidad de los que llevan cuentas perfectas. Hasta entonces, dejo la ventana abierta. La noche entra con olor a sal y diésel, y en la mesa el cilindro de ceniza se sostiene como columna, impecable. No toso. No rezo de más. Solo espero, con la certeza que pesa más que el miedo, a que el humo me llame por dentro. Porque el pulmón que cargo no me pertenece. Porque el último cigarro lo está fumando, todavía, alguien que camina sin huellas. Y cuando se apague del todo, me tocará seguirlo. Respira y no descansa. Yo no creo en milagros. Al menos no en los que se pagan con la vida en cuotas. Lo aprendí cuidando a mi madre en una casa húmeda de la colonia Juárez, en Mazatlán. Ella hizo su promesa en 2012, una noche de agosto, cuando el oncólogo dijo que el tumor ya había tomado el páncreas y los ganglios. No me dejes morir, rezó frente a una figura de la Santa Muerte vestida de marfil, con una guadaña dorada y un rosario de cuentas negras. Colocó su foto, una manzana, un cigarro, un vaso de agua y un hilo rojo atado a la base de la imagen. Yo estaba detrás, sosteniendo la medicina para el dolor. No supe qué hacer cuando el vaso empezó a sudar por fuera sin que nadie lo tocara y un frío raro, seco, bajó del techo. Mamá dejó de llorar. Respiró hondo y me dijo que ya no tenía miedo. En septiembre, el dolor disminuyó.
Los estudios de octubre mostraron algo que el doctor llamó estabilización improbable. No era remisión, pero tampoco avance. Todos lo celebraron. Yo no. Dormía en la sala, al lado del altar improvisado de la Santísima, una mesa de madera con un mantel blanco, veladoras de vaso, flores marchitas que mi tía cambiaba cada domingo. El aire ahí siempre olía a agua vieja, a metal. A veces, en la madrugada, escuchaba vidrio vibrando, como si las veladoras reclamaran ser atendidas. Me levantaba, revisaba la mecha y el nivel del agua del vaso, acomodaba la manzana y regresaba a intentar dormir con el zumbido de los moscos como telón de fondo. Pasó un año. Luego 2. La gente hablaba del milagro en voz baja. La muerte la está cuidando, decían. Mamá caminaba poco, comía poco, pero seguía aquí. La piel se volvió translúcida, con un tono amarillento que la hacía ver como una vela gastada. Las uñas se hicieron gruesas y opacas. El aliento cambió, no era mal olor, era un frío húmedo que me erizaba el cuello. En 2015 el médico ordenó nuevos estudios. Las imágenes mostraron zonas negras, bolsas de gas dentro del abdomen, necrosis difusa. Dijo que no entendía cómo seguía consciente. Dijo que, técnicamente, algo en ella estaba muerto y al mismo tiempo funcionando. Mamá sonrió, sostuvo el rosario negro y susurró que así está bien. Me acostumbré a ciertos ruidos. Un tic-tac que no venía del reloj de la cocina sino del armario donde guardábamos los medicamentos. El chasquido de la guadaña de la imagen golpeando sin viento el vidrio del nicho de madera. El crujir de sus huesos cuando cambiaba de posición, parecía que la cama respondía con un quejido profundo. En 2017, una madrugada de calor, escuché pasos en el pasillo. Eran pausados, secos, como tacones rozando el piso. Mamá dormía. Yo me quedé quieto, mirando la sombra larga que cruzó por debajo de la puerta y se detuvo frente al altar. La veladora de vaso azul se apagó sola. Tardé minutos en moverme. Cuando entré a la sala, el vaso de agua estaba a la mitad y el hilo rojo, tenso, marcando una diagonal como si algo invisible lo jalara hacia la puerta. Volví a atarlo, con cuidado. Al amanecer, mamá dijo que había soñado una voz que la llamaba por su nombre de niña. En 2019 empezó el olor. Entraba suave, como ropa guardada, y luego se volvía penetrante, dulce y podrido. Abría ventanas, prendía el ventilador, rociaba desinfectante. Mamá pedía que no, quería el aire quieto. No alborotes, decía. Le cambié las sábanas con más frecuencia y aprendí a moverlas sin que gritara. Su cuerpo estaba frío, pero sudaba por partes, como si la piel liberara humedad en zonas que ya no le pertenecían. El pelo se le quedaba en la almohada. El médico propuso hospitalizarla. Ella apretó mi mano. Aquí prometí. Aquí me quedo. Acepté porque también yo había empezado a temer que el milagro fuera un perro guardián que solo mordía si intentabas cruzar la puerta. La noche del 15 de octubre de 2022, algo cambió. Llovía y el drenaje había subido un olor agrio. El barrio estaba a oscuras por un apagón. Las veladoras eran nuestra única luz. Mamá respiraba muy despacio, los ojos entreabiertos. Una sombra se quedó pegada a la pared, como una mancha húmeda que no secaba. Sentí la tentación de apagar la veladora blanca para ver si desaparecía. No lo hice. A las 3:33, el vaso de agua del altar se llenó de burbujas diminutas, como si hirviera, y una grieta finísima cruzó el vidrio de lado a lado, sin romperlo. Mamá exhaló y el aire que salió de su boca no fue tibio, fue frío, con un vapor pálido que olió a flores pasadas y hospital. Fue la primera vez que pensé que ella no respiraba para vivir, respiraba para sostener algo. La llevé al hospital al día siguiente. No podía caminar. El médico de guardia dejó el expediente sobre la camilla y pidió interconsulta. Los estudios mostraron lo imposible, el tumor era un hueco. Un vacío de tejido, dijo alguien. Había gas, había líquido espeso donde no debía, pero el corazón latía, lento, obstinado. Decidieron no operar. No sobreviviría a la anestesia, concluyeron. Mamá apenas abrió los ojos y pidió regresar a casa.
La subí al taxi como si cargara barro mojado, pesado, frágil. Cuando cruzamos la puerta, el altar estaba impecable. Las flores, frescas. Nadie había entrado. El vaso de agua, lleno otra vez. No quise preguntarme quién cambió todo. Desde entonces aprendí a leer los días por la mecha de las veladoras. Si la flama se hacía baja y azul, mamá amanecía peor. Si ardía alta y amarilla, comía unas cucharadas y dormía algo. A veces despertaba sobresaltada y buscaba con la mano la guadaña dorada como si necesitara tocar metal para no hundirse. Otras veces se quedaba mirando el techo, sin parpadear, y yo sabía que estaba escuchando. Le ponía música suave, limpiaba sus labios con una gasa, acomodaba el rosario entre los dedos. De noche, el pasillo seguía teniendo pasos. En marzo de 2024 me despertó un olor insoportable. Venía de la sala, pero la sala estaba ordenada, las velas encendidas, el mantel limpio. Era ella. El vientre se había hinchado, pero la piel continuaba pegada a los huesos, se veía tensa, translúcida, a punto de ceder. La llevé al baño y al tocarla sentí que se me helaban las palmas. Noté manchas verdosas que se dibujaban desde las clavículas hacia el pecho con un patrón que reconocí en las fotos de anatomía, líneas de drenaje, mapas de una descomposición que debió ocurrir bajo tierra, no en mi casa. Le hablé bajito. Me pidió agua. Me incliné, su aliento no salió como un suspiro, fue un hilo fino que cruzó mi cara y me dejó los labios entumidos. No me dejes, dijo. Fue una de las pocas veces que habló. Esa noche moví el altar a su cuarto. Coloqué la Santa Muerte a la altura de sus ojos. Prendí una veladora roja además de la blanca. El vidrio vibró apenas, como un zumbido en los dientes. Pedí permiso. No supe a quién, solo lo dije en voz baja, si la promesa la encadenó, ayúdame a pagar. A las 2:20, la flama se inclinó hacia mamá, como si soplara desde dentro del nicho. Mamá abrió los ojos muy grandes. Brillaron de una forma antinatural, sin lágrima, translúcidos. La habitación se hizo más fría. El reloj marcó las 3. Un golpe seco sonó bajo la cama. Otro más cerca del closet. Un tercero en la ventana, por fuera. El hilo rojo se tensó. Yo lo sostuve y sentí que algo, del otro lado, tiraba en sentido contrario. No solté. No sé cuánto duró. La flama regresó al centro. El aire se normalizó. Mamá cerró los ojos y su respiración cambió de ritmo. Ya no fue ese vaivén difícil, se volvió un movimiento corto, casi un recuerdo de respirar. Me quedé sentado hasta el amanecer, con el hilo rojo enredado en la mano, la guadaña apuntando a la puerta y un miedo que no es pánico, es certeza. Hoy es 28 de julio de 2025. Mamá sigue aquí. El médico dejó de venir, ya no tiene palabras nuevas. Los vecinos ya no preguntan, cruzan la calle cuando pasan frente a la casa. Yo limpio, cambio gasas, lleno el vaso. La piel de su cuello tiene un tono que no se ve en los vivos, ni siquiera en los enfermos. Huele a tierra húmeda, a metal viejo, a capilla cerrada. A veces, cuando duermo, despierto con la sensación de que alguien me arregló la cobija y acomodó mi cabeza en la almohada. Cuando abro los ojos, la flama está alta y firme, y una línea de vapor pálido se disipa sobre el vaso de agua. No sé si esto sea misericordia o castigo. Lo único que sé es que la Santísima cumplió. No la dejó morir. La mantuvo respirando, aquí, donde prometimos. Y que cada noche, cuando el barrio calla, yo escucho otra respiración, más honda, más antigua, que no sale de su pecho sino del hueco de la casa. Marca el ritmo. Cobra su cuota. Y yo, que no creía en milagros, me levanto, reviso la mecha, enderezo el vaso y agradezco en silencio, con la certeza de que algún día esa respiración decidirá que ya es suficiente, y que el último aire que salga de esta casa no será el de mi madre, sino el mío. Porque a la muerte no se le pide sin pagar, y es posible que me haya tomado a mí como garantía. Fierros y huesos.
Nunca creí en los milagros hasta la noche del 14 de abril de 2019, cuando la autopista federal 180 se tragó mi vida y me escupió de vuelta con algo oscuro adherido a la piel. Conducía mi viejo Tsuru blanco rumbo a Catemaco. Íbamos Alma, mi compañera de reportajes, y yo, con la cajuela llena de equipo fotográfico y un altar portátil dedicado a la Santa Muerte que ella insistía en llevar como protección. Sobre el retrovisor colgaba un dije de acero ennegrecido, la calavera impasible, la hoz diminuta cruzada sobre el pecho, un resplandor que callaba cualquier burla. La carretera estaba desierta. La lluvia reciente aún empañaba la maleza y daba al pavimento un brillo de lomo de pez. El ventilador del tablero lanzaba aire húmedo que olía a gasolina derramada. Íbamos hablando en susurro sobre la romería del día siguiente cuando, sin aviso, los faros descubrieron un tráiler atravesado, sin luces ni triángulos de emergencia. Frené a fondo, las ruedas chisporrotearon, el volante vibró como una criatura herida. El golpe llegó a la velocidad de un disparo, un estampido sordo, luego el mundo girando, cristalizándose en una maraña de chispas y cristales. Sentí mi cuerpo flotar. Hubo un silencio imposible, como si alguien hubiera apagado el mundo. Después, el chillido del metal retorcido devolvió el sonido. Todo quedó detenido con el coche de lado, las llantas girando en el aire como peonzas moribundas. Respiré el olor agrio del anticongelante mezclado con un hilo dulce, sangre. Parpadeé. Seguí vivo. Alma gemía a mi lado, su frente abierta, los labios llenos de esquirlas. El interior estaba aplastado excepto un óvalo perfecto alrededor de nosotros, como si la lámina hubiese cedido ante un caparazón invisible. Y allí, balanceándose en un vaivén lento, seguía el dije de la Santa Muerte, indemne, libre de polvo. Toqué el metal, estaba frío como agua de pozo. Un ramalazo eléctrico me recorrió el brazo. Salimos tambaleantes entre los cristales. El tráiler ardía sin explosiones, con un fuego quieto, casi ceremonial. El chofer estaba atrapado, partido a la mitad entre cabina y motor, pero su rostro mostraba una serenidad imposible, parecía dormido. Más allá, un taller mecánico anexo estaba reducido a un acordeón de vigas. 4 cuerpos, que debieron ser clientes o trabajadores, se confundían en un abrazo carbonizado. Ninguno respiraba. El silencio era tan denso que hasta el viento faltaba. Solo el crepitar amortiguado de unas llamas que no emitían calor. Caminé alrededor del Tsuru, el motor había desaparecido. No caído, no desplazado, arrancado, dejando un hueco de bordes limpios. En el suelo no había tornillos, mangueras, nada. Tragué saliva, incapaz de explicarlo. Cuando al fin llegaron paramédicos y bomberos, me sentí espectador de una obra ajena. Nos cubrieron con mantas térmicas, el vapor salía de nuestros cuerpos como humo de chimenea. Uno de los socorristas se quitó el casco para mirar el interior aplastado y negó con la cabeza. «Es un milagro», murmuró. Yo pensé en la palabra milagro y sentí un escalofrío que no venía de la noche. En la ambulancia, Alma apretó mi antebrazo con fuerza repentina. Tenía los ojos vidriosos. «No lo pierdas de vista», susurró, señalando el dije ahora colgado de mi cuello. Le pregunté qué veía y su mirada se clavó en la pared metálica como si, a través del acero, hubiera una grieta al otro lado de la muerte. Hasta llegar al hospital civil no volvió a pronunciar palabra. Los médicos esperaban cuerpos destrozados, solo hallaron rasguños, una pequeña fractura costal en mí y nada grave en Alma. Mientras me cosían la frente, un agente de la Guardia Nacional se acercó para tomar mi declaración. Conté lo que recordaba, omitiendo el detalle del motor ausente. Preferí achacar mi confusión al impacto. Él, sin embargo, dijo algo que me dejó helado: no habían hallado rastro del taller derrumbado. Donde según mi relato debía haber un local en ruinas, solo había pastizal intacto. Esa madrugada, cada vez que cerraba los ojos revivía el choque, pero los sonidos se transformaban en un siseo de sotana arrastrada. Encendí la luz de la habitación. Las sombras en las paredes se alargaban hasta tocar el techo, parecía que alguien las tensara como cuerdas. Pedí un sedante. La enfermera se sorprendió, mi ficha decía que ya me lo habían administrado media hora antes. No volví a intentarlo. A las 3 de la mañana,
Alma se deslizó hasta mi camilla, sosteniendo su cámara abierta. Me mostró las fotos tomadas segundos antes del choque. En la imagen final, la carretera se veía despejada, mas en medio del asfalto había una figura encapuchada, sosteniendo una balanza diminuta. No aparecía en la toma anterior ni en la siguiente, capturada ya con el auto volteado. La nitidez era absoluta, la túnica absorbía la luz. Nos dieron de alta al amanecer. Mientras salíamos, el agente regresó con otra noticia. Los peritos encontraron, a 1 kilómetro del siniestro, un motor perfectamente íntegro, sin un rasguño, colocado a un lado de la carretera como una ofrenda. Coincidía con el número de serie de Misuru. Parece recién armado, dijo, incrédulo. Yo no respondí, sentí que algo en mi pecho se tensaba, el dije ardía como hielo. De vuelta en Jalapa, el ambiente de mi departamento cambió. Las luces parpadeaban, las paredes sudaban humedad con aroma a cempasúchil y cera. Alma, que vivía en un cuarto de huéspedes, pasaba horas muda, mirando el colgante sobre la mesita. Una noche desperté a las 2:13, la pantalla del celular fija en esa hora, y la vi parada a un costado de la cama. Su piel parecía encerada, los ojos hundidos. No habló, solo acercó sus dedos morados y rozó la calavera de acero. Fue como si drenara calor de la habitación. Después se desvaneció. Al día siguiente, Alma no estaba. La buscaron. A mediodía, llamaron para informarme que habían hallado un accidente a las afueras de Coatepec, un coche calcinado, placas idénticas a las mías, con el cuerpo de una mujer irreconocible al volante. Pero Misuru seguía en el corralón, inservible y sin motor. Me mostraron fotos. El interior quemado mostraba un óvalo intacto alrededor del asiento del piloto, como aquel que nos había protegido. Pregunté si hallaron un colgante, me dijeron que no había nada metálico. Aquella noche, solo, decidí regresar al punto del choque. Sentía que algo me llamaba como una jauría lejana. Caminé por la cuneta hasta el sitio donde el tráiler había ardido. Allí no había señales de fuego, la maleza crecía sana. Donde recordaba el taller, encontré un hoyo reciente, la tierra removida. Cavé con mis manos hasta desenterrar la balanza de la foto, latón bruñido, platillos perfectos. Al sujetarla, escuché un suspiro colectivo, como si todos los muertos del accidente tomaran aire a la vez. De pronto la balanza se inclinó, un platillo bajó con fuerza, como si algo invisible, o alguien, se hubiera posado. Entendí que la cuenta no estaba saldada. Guardé el objeto y emprendí la marcha, sintiendo el peso de ojos inexistentes en mi nuca. Desde entonces vivo viajando, dejando veladoras y pan en altares improvisados junto a cruces anónimas en la carretera. Cuando falto a la cita semanal, ocurren muertes cerca de mí, un albañil aplastado por un muro sin causa aparente, un motociclista decapitado por un cable que nadie colgó, un niño que se ahoga en un charco llano. Los periódicos lo llaman azar, yo leo el patrón claro como sangre sobre nieve. El motor, aquel motor perfecto, apareció en mi sala la tercera semana. No estaba húmedo ni olía a aceite. Simplemente ocupaba el centro del tapete, reluciente. Lo cargué hasta la cajuela de un coche rentado y lo llevo conmigo igual que la balanza. No sé a quién debo entregarlos, pero la calavera en mi pecho late como un corazón ajeno cada vez que me acerco a un nuevo santuario de la Flaquita. Escribo esto desde un motel barato en la salida sur de Querétaro. Las paredes son de bloc sin repello y la puerta no cierra bien. Sobre la mesa, la balanza vibra, los platillos tiemblan como si recibieran un pulso remoto. El motor reposa en el maletero, limpio, perfecto. El reloj digital del televisor está clavado en 2:13 aunque afuera todavía hay sol. Oigo pasos lentos, arrastrados, en el pasillo. El foco titila y proyecta la sombra de una guadaña, larga, curva, imposible, no hay nadie al otro lado. El tintineo del dije golpea mi pecho, marcando un compás frío. Entiendo que el milagro de aquella noche no fue salvarme, sino convertirme en la deuda que equilibra la balanza. Cuando la luz se apaga por completo, el silencio adquiere la forma de un susurro, ya no soy dueño de mis huesos ni de mi hierro, soy el mensajero que transporta su tributo. Y sé que, la próxima vez que un auto se estrelle en una autopista desierta, alguien encontrará mi corazón intacto,
colgando del retrovisor. Deuda oscura. Me llamo Camila Perales y todavía no sé si escribir esto es una confesión o un intento desesperado por aferrarme a la cordura. Hace 13 años, en 2012, vivíamos en un barrio obrero al poniente de Monterrey. Mi hijo Bruno, de 7 años, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Los médicos usaban términos tibios para no hundirme, pero yo leía en sus ojos la sentencia: la médula de mi niño estaba perdiendo la batalla. Los tratamientos se comían los ahorros y la esperanza en partes iguales. Una tarde, en la sala de oncología, escuché a una mujer hablar de la flaca con una fe que traspasaba el cansancio. Decía que la Santa Muerte no negaba favores a quien ofrendara con devoción verdadera. Nunca había sido devota de nada, pero el miedo es el mejor evangelizador. Así que, cuando Bruno entró en remisión fallida, compré una estatuilla de hueso blanquecino, del tamaño de mi antebrazo, y le armé un altar improvisado en la azotea, lejos de las miradas curiosas. Encendí veladoras negras, rojas y doradas. Me corté un mechón de cabello y lo até a un listón carmesí sobre la guadaña de la imagen. Prometí ayunar cada viernes, peregrinar al santuario de Tepito el Día de Muertos y, sobre todo, ofrecer lo que fuera necesario si Bruno sanaba. No, usé metáforas, pronuncié cada palabra con el corazón latiendo en la lengua. Las mejoras comenzaron casi de inmediato. El siguiente estudio de médula mostró una reducción inexplicable de blastos. El oncólogo tartamudeó cuando dijo la frase remisión completa. Yo apreté la mano helada de mi hijo y sentí, por primera vez en meses, que la vida regresaba a mi pecho. Bruno fue dado de alta a finales de febrero. Regresó a la escuela, pelón y pálido, pero contento. Agradecí a la Santa Muerte como supe, subí más veladoras, dejé manzanas rojas, pan de muerto y un frasco de miel. No, rompí la promesa del ayuno y mandé hacer un vestido nuevo para la imagen, bordado con mi propio hilo y sangre de una punción en el dedo. Creí que bastaría, me equivoqué. El 18 de marzo, a las 3 de la madrugada, oí pasos en el pasillo. Pensé en Bruno, pero lo encontré dormido, arropado hasta la barbilla. Los pasos siguieron hacia la azotea. La casa olía a cera derretida y a tierra recién removida. Cuando abrí la puerta del techo, la estatuilla no estaba. En su lugar había un montón de pétalos marchitos formando un círculo. Al centro, un diente de leche de Bruno, aquel que el ratón se había llevado semanas antes. Sentí como la noche me mordía el estómago. El día siguiente, Bruno despertó con fiebre alta. Los análisis marcaron valores perfectos, pero el niño deliraba, decía que una figura encapuchada lo veía dormir desde el marco de la ventana. Encendí cada vela de la casa, cualquier rincón oscuro me aterraba. No quise admitirlo, pero entendí que mi deuda seguía abierta. Una semana después, regresé al mercado de reliquias en el centro. Compré incienso de copal, calaveras de barro y un rosario hecho con semillas negras. Pregunté, en susurros, cómo saldar un pacto inconcluso. El vendedor, un anciano de manos amarillentas, me respondió que la Santa Muerte cobra en vida lo que sana en carne ajena. Que la promesa vaga de lo que fuera necesario era un cheque en blanco rubricado con sangre. Que la flaca no olvida. Salí temblando. Esa noche me dormí junto a Bruno. Soñé con un hospital vacío, pasillos infinitos iluminados solo por focos rojos. En una cama sin sábanas estaba yo misma, pálida y conectada a sueros negros. Una sombra con rostro de calavera sostenía mis pies y con voz grave me decía: la deuda está ahí, latiendo en tu pecho. Decide, antes de que el niño crezca demasiado para olvidarte. Desperté gritando, con la boca llena de polvo. Comprendí que había dos caminos: negar la deuda y esperar la venganza, o pagar a tiempo. Pensé en ofrecer mis propios años, una especie de trueque, que ella tomara mi vida a cambio de la de Bruno. Pero el amor de madre es egoísta, quería verlo crecer, casarse, reír con sus hijos. Así que elegí una salida más cobarde. El 12 de abril llevé la estatuilla, reaparecida en mi cuarto sin explicación, al río Santa Catarina. A medianoche me acerqué al cauce reseco, coloqué veladoras a la orilla y murmuré que aceptaba pagar con una vida justa. No dije cuál.
El viento olía a carne quemada, aunque no había fuego. Volví a casa sintiendo que la sombra se despegaba de mis talones para seguir un destino que yo misma había nombrado. 2 días después, mi hermana menor, Julia, tuvo un accidente en carretera. Su coche volcó sin motivo aparente. Murió camino al hospital, donde yo aún conservaba amistades. Al reconocer el cuerpo, noté algo que nadie más vio. Alrededor de su cuello llevaba un rosario idéntico al mío, aquel de semillas negras que había dejado sobre mi tocador y que nunca presté. Entendí la ironía macabra, la Santa Muerte había cobrado rápido y con eficiencia. Sentí alivio y repulsión al mismo tiempo. Bruno continuó sano, pero empezó a coleccionar dibujos donde la figura encapuchada aparecía cerca de nosotros, a veces detrás de mí con una mano apoyada en mi hombro. Le prohibí esos dibujos, los quemé en el patio. La ceniza tenía un tono rojo opaco. Pasaron los años. Bruno creció fuerte, estudió ingeniería y se mudó a Querétaro. Yo intenté llevar una vida normal. Cada aniversario de la muerte de Julia subía al altar, que reubicamos en un cuarto de servicio, y dejaba ofrendas. Nunca faltaron veladoras encendidas. Pensé que la deuda estaba saldada, hasta este enero, cuando descubrí un bebé abandonado frente al portón. Un recién nacido envuelto en tela negra, con un escapulario diminuto de calaveras de hojalata. No había nota, solo un leve perfume de gardenias. Llamé a la policía, pero el oficial que llegó revisó al niño y me lo entregó. Había trámites, pero mientras tanto debía cuidarlo. En sus ojos vi un reflejo plateado que me revolvió el alma. Lo nombré Gaspar, en honor a mi abuelo. Esa noche la casa volvió a oler a tierra húmeda. El llanto de Gaspar era un chillido metálico que se colaba en las paredes. Al amanecer, la estatuilla apareció en la cuna junto a él. Comprendí que la historia no había terminado jamás, solo había mutado. Quizás la flaca había decidido devolverme lo que tomó o imponerme una nueva prueba. Desde entonces, duermo poco. Gaspar no enferma, no llora salvo a las 3 en punto, la misma hora en que Julia murió. Observa la estatuilla con fascinación de adulto. Hace 2 noches lo encontré sosteniéndola con firmeza, susurrando palabras en un idioma que no era español ni latín. Lo arrebaté de sus manos y sentí calor en las palmas, como si la figura estuviera al rojo vivo. Hoy escribo esto antes de que caiga la noche del 31 de octubre, cuando los velos se afinan. He trazado un círculo de sal alrededor de la cuna y he apagado todas las luces menos una lámpara sobre el escritorio. No sé si la Santa Muerte vendrá a cobrar algo más o a reclamar a Gaspar como ofrenda viva. Tampoco sé si Bruno está a salvo o si simplemente sigue postergada la fecha de su desgracia. Tal vez esto sea la condena de quienes piden milagros sin medir el precio. Tal vez la única forma de romper el pacto sea quemar el altar, renunciar a toda fe y aceptar las consecuencias. Pero mientras escribo, escucho pasos en la azotea, igual que aquella primera vez. El peso de la estatuilla se siente sobre mis hombros aunque la puerta está cerrada. Y en el monitor del bebé, la cámara infrarroja muestra a Gaspar erguido en la cuna, sosteniendo la guadaña con la naturalidad con que otros niños abrazan un peluche. Si alguien encuentra estas páginas y ve a un niño de ojos plateados merodeando solo, no intente ayudarlo. No existe forma de devolver lo que ya fue reclamado. Yo lo aprendí demasiado tarde. Y ahora, cada latido es un recordatorio de que la deuda oscura sigue corriendo intereses, uno por cada vela que se consume en mi altar secreto.